Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde la pasión, el drama y los giros inesperados nunca faltan. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las *dicis* que nos roban el sueño. Hoy vamos a desmenuzar el arte de las reconciliaciones en las series turcas, un tema que nos toca la fibra sensible a todos los que amamos estas producciones. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte. Un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias: reconciliaciones. Esas segundas oportunidades, esos perdones que florecen entre lágrimas y promesas. ¡Ay, el amor! Es que en las series turcas el amor es un campo de batalla, un laberinto de malentendidos, pero también la fuerza más poderosa que puede unir a dos almas destinadas a estar juntas. La maestría con la que los guionistas turcos tejen estas tramas, cargadas de emotividad y giros inesperados, es digna de admiración. Crean adicción, lo admito, pero una adicción de la que no nos arrepentimos. ¿Quién no ha suspirado, gritado a la pantalla o llorado a moco tendido con las idas y venidas de sus parejas favoritas? Y hablando de almas destinadas, hoy vamos a analizar esas parejas icónicas que nos han hecho sufrir, reír y suspirar, esas parejas que a pesar de los obstáculos, siempre dejan una puerta abierta a la reconciliación. Vamos a explorar esos momentos de arrepentimiento, esas súplicas desesperadas y esos indicios que nos hacen pensar: ¿será que hay una reconciliación a la vista? Esa mirada de Kerem Bürsin, por ejemplo, cuando interpreta a un Serkan Bolat desesperado por el amor de Eda. Es hipnótica. Te transmite el dolor, la confusión y la esperanza en una sola expresión. Y es que los actores turcos en general tienen una capacidad increíble para conectar con el espectador a través de la mirada, un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma. Antes de que nos adentremos en el torbellino de emociones, les recuerdo que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de estas discusiones apasionadas sobre series turcas, por favor suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y déjenos un me gusta para hacernos saber que están disfrutando del viaje. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Que tengo el *K* a medio tomar y la intriga me consume. Nuestro viaje comienza con una serie que ha marcado un antes y un después en el género de la comedia romántica turca, *Sencalcam, *, o como la conocemos en español, *Llamas a mi puerta, *. No me digan que no recuerdan la euforia colectiva que desató esta serie. Estábamos todos enganchadísimos. Y no solo por la trama, sino también por la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Rumores aparte, esa conexión traspasaba la pantalla. Esta serie, perteneciente al género de comedia romántica, nos presenta a Eda Ylz, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero. Sin embargo, sus aspiraciones se ven frustradas cuando Serkan Bolat, el carismático pero implacable arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin, le cancela la beca. Serkan, el famoso robot con su fachada de hombre frío e impenetrable. Un cliché que nos encanta. Y Eda, la chica dulce y luchadora que le pone el mundo patas arriba. Una combinación explosiva. A partir de este desafortunado encuentro surge un acuerdo inusual. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para recuperar a su exnovia, mientras que él le devolverá la beca. Lo que comienza como una farsa, poco a poco se transforma en una conexión genuina, llena de química, pasión y, por supuesto, muchos malentendidos. El famoso fake dating, un recurso clásico de la comedia romántica que, bien utilizado, funciona de maravilla. Y en Llamas a mi puerta lo bordaron. ¿Por qué Llamas a mi puerta es relevante para nuestro tema de reconciliaciones? Bueno, la relación entre Eda y Serkan es un sube y baja emocional constante. Desde celos absurdos hasta secretos del pasado que resurgen para amenazar su felicidad, esta pareja se enfrenta a innumerables obstáculos que ponen a prueba su amor. Y es que en las *dicis*, el camino al altar siempre está empedrado de dramas. Si no hay drama, no hay serie, ¿verdad? Recuerdo perfectamente el momento en que Serkan pierde la memoria y olvida por completo su relación con Eda. Fue un golpe bajo para todos los fans. Ver a Eda luchar por recuperar el amor de Serkan, revivir cada momento especial que habían compartido, fue desgarrador.
Y la súplica de Kerem interpretando a Serkan, con esa mirada perdida y la incapacidad de recordar a la mujer que amaba, uff. Drama puro. Ahí es donde vemos la calidad de la interpretación. No es solo recitar un guión, es meterse en la piel del personaje y transmitir esa angustia al espectador. Y Kerem lo logró a la perfección. Logró que sintiéramos su dolor, su confusión, su desesperación. Pero Llamas a mi puerta nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. A pesar de los errores, las dudas y el dolor, Eda y Serkan siempre encuentran la manera de perdonarse y volver a empezar. Su reconciliación final, después de tantos altibajos, es un claro ejemplo de que el amor puede ser más fuerte que el olvido y el rencor. Y claro que es relevante este vídeo porque Kerem le suplica a Hande en la serie que no lo deje, que no puede vivir sin ella. Esa escena en particular, con la lluvia torrencial de fondo, la música dramática y la mirada suplicante de Kerem. Un clásico de las reconciliaciones en las *dicis*. Te llega al alma. Ahora viajemos a otra serie que nos ha robado el corazón con su historia de amor prohibido y llena de secretos, *Karasebda, traducida como *amor eterno, *. Prepárense los pañuelos, porque esta serie es un drama en estado puro. Si Llamas a mi puerta era un sube y baja emocional, Karasebda es una montaña rusa que te deja sin aliento. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, una chica rica y rebelde. A pesar de las diferencias sociales, ambos se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir, el villano por excelencia. Ese personaje que amas odiar con su sonrisa cínica y su mirada amenazante. Un antagonista que pone a prueba el amor de los protagonistas hasta límites insospechados. Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su hermano de la cárcel, separándola así de Kemal. Años después, Kemal regresa a Estambul como un exitoso empresario, buscando venganza contra Emir y al mismo tiempo, recuperar el amor de Nihan. El clásico regreso del héroe con sed de venganza. Un recurso que siempre funciona, sobre todo si el héroe es tan apuesto como Burak Özçivit. Y la tensión entre Kemal y Nihan, con ese amor contenido y esa necesidad desesperada de estar juntos. Magistral. Karasebda es una serie llena de giros inesperados, intrigas y momentos de gran tensión emocional. La relación entre Kemal y Nihan es un constante tira y afloja, un amor que lucha contra las adversidades impuestas por el destino y por las ambiciones de terceros. Aquí no hay reconciliaciones fáciles. Cada reencuentro es una batalla ganada, una pequeña victoria en una guerra que parece no tener fin. La reconciliación en Karasebda no es un camino fácil. Nihan está casada con Emir, y su lealtad a su familia la obliga a permanecer a su lado. Kemal, por su parte, está consumido por la venganza y la idea de destruir a Emir, lo que dificulta aún más la posibilidad de un reencuentro amoroso. Es esa dualidad entre el amor y el deber lo que hace que esta serie sea tan adictiva. ¿Qué pesa más, el corazón o la razón? Una pregunta que atormenta a los personajes y que nos hace reflexionar a nosotros, los espectadores. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, el amor entre Kemal y Nihan permanece intacto. Se buscan en secreto, se apoyan mutuamente y sueñan con un futuro juntos. Sus reconciliaciones, aunque breves y furtivas, son momentos de gran intensidad emocional, donde ambos expresan su dolor, su anhelo y su deseo de estar juntos. Esos encuentros clandestinos, llenos de pasión y melancolía, son puro arte. La forma en que se miran, la forma en que se tocan. Te pone la piel de gallina. La serie nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. A veces las circunstancias externas, las obligaciones familiares y las decisiones del pasado pueden impedir la felicidad de una pareja. Karasebda es una historia agridulce que nos recuerda que el amor eterno no siempre significa un final feliz. Y es que la vida real no es un cuento de hadas. A veces el amor no es suficiente para vencer al destino. Y esa cruda realidad es lo que hace que Karasebda sea una serie tan impactante. Cambiando un poco el tono, pero sin alejarnos del drama, nos encontramos con *Aşk Memnu, conocida en español como Amor Prohibido, Esta serie, adaptada de una novela clásica turca,
es un drama romántico que explora las complejidades de las relaciones familiares y los deseos ocultos. Aquí la palabra reconciliación casi no existe. Más bien hablamos de consecuencias devastadoras. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por Selçuk Yöntem. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, quien también estaba interesada en el mismo hombre. Una trama de venganza que desemboca en un infierno. Biter, un personaje complejo y atormentado, que busca desesperadamente el amor y la felicidad, pero que termina destruyendo todo a su paso. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, interpretado por Kaan Tatltu, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, que los lleva a vivir un romance prohibido a espaldas de Adnan y del resto de la familia. La pasión descontrolada, la infidelidad, la traición. Un cóctel explosivo que no puede terminar bien. Amor prohibido es una serie llena de pasión, intriga y secretos. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de emociones, un amor que desafía las convenciones sociales y que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. No hay redención para Biter y Belul. Su amor es un veneno que los consume y los arrastra a la perdición. En esta serie, la reconciliación no es una opción viable. El adulterio y la traición son el centro de la trama, y las acciones de Biter y Belul generan un daño irreparable en la familia Ziyagil. La serie nos muestra que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y que algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles. El final de Amor Prohibido es uno de los más impactantes y recordados de la televisión turca. Biter, consumida por la culpa y el arrepentimiento, toma una decisión drástica que marca el destino de todos los personajes. La serie nos deja una reflexión sobre los peligros de la obsesión, la importancia de la honestidad y las consecuencias de ceder a los impulsos. Un final trágico que te deja pensando durante días. Ahora nos trasladamos a una serie que combina el romance, el drama y la acción, **Kurt Seyit Besura **, que en español podríamos traducir como **Seyit y Sura **. Una historia épica ambientada en una época convulsa. Esta serie, basada en una novela histórica, nos cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, interpretado por Kaan Tatltu, un apuesto teniente turco de Crimea, y Alexandra Sura Bergenskaya, interpretada por Farah Zeynep Abdullah, una joven aristócrata rusa. Su amor florece en medio del caos y la incertidumbre de la Revolución rusa. Un amor que nace en medio de la guerra y la destrucción. Seyit y Sura se enfrentan a numerosos obstáculos, incluyendo la guerra, la persecución política y los prejuicios sociales. Su amor se pone a prueba constantemente y ambos deben luchar por mantener su relación a flote. Una lucha constante por sobrevivir y mantener viva la llama del amor. Seyit y Sura es una serie épica que nos transporta a una época turbulenta de la historia. La relación entre Seyit y Sura es un ejemplo de amor incondicional, un amor que supera las barreras culturales, las diferencias sociales y las adversidades del destino. En esta serie, la reconciliación es un tema recurrente. Seyit y Sura se separan y se reencuentran en varias ocasiones, y cada vez que se reúnen, su amor se fortalece aún más. A pesar de los malentendidos, las mentiras y las traiciones, siempre encuentran la manera de perdonarse y volver a empezar. Es esa capacidad de perdonar y seguir adelante lo que hace que su amor sea tan especial. La serie nos muestra que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba, y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede florecer. Seyit y Sura es una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de luchar por el amor y de creer en la posibilidad de un futuro mejor. Finalmente quiero mencionar una serie más reciente que ha conquistado al público con su frescura y su encanto, Erkencicus, conocida en español como Pájaro Soñador, Una comedia romántica ligera y entretenida, perfecta para desconectar después de un día ajetreado. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que aspira a convertirse en escritora. Un día Sanem consigue un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Kaan Divit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo aventurero y el hijo mayor del dueño de la agencia. Entre Sanem y Kaan surge una atracción instantánea,
pero su relación se complica por los secretos, las mentiras y las intrigas de los demás empleados de la agencia. Los celos, los malentendidos, los secretos. Los ingredientes clásicos de una comedia romántica que te engancha desde el primer minuto. Pájaro Soñador es una serie llena de humor, romance y momentos entrañables. La relación entre Sanem y Khan es un torbellino de emociones, un amor que nace de la admiración mutua, la complicidad y la conexión espiritual. La reconciliación en Pájaro Soñador es un elemento clave de la trama. Sanem y Khan se separan en varias ocasiones debido a los malentendidos y las manipulaciones de terceros. Sin embargo, a pesar de las dificultades, siempre encuentran la manera de perdonarse y volver a estar juntos. La serie nos muestra que el amor no es perfecto, y que incluso las parejas más enamoradas pueden cometer errores. Lo importante es aprender de esos errores, perdonarse mutuamente y seguir luchando por la relación. Pájaro Soñador es una historia optimista que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Bueno, mis queridos amantes de las *dicis*, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas series turcas llenas de drama, pasión y reconciliaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan revivido algunos de los momentos más emocionantes de estas historias. Recuerden que el amor en las series turcas es un viaje lleno de obstáculos, pero también una fuerza poderosa que puede unir a las personas y superar cualquier adversidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué pareja creen que ha tenido la reconciliación más emocionante? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Y antes de despedirme, les recuerdo que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.